Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Permítame primeramente agradecer al Museo Arocena de Torreón, Coahuila, por la invitación a participar en este Encuentro Nacional de Casas Museo. Quiero platicarles sobre la necesidad de un museo por la arquitectura de las minorías étnicas y la gente marginada en Coahuila. Quiero hablarles de la diversidad, porque normalmente las casas museo están dedicadas a la vida y obra de un personaje, generalmente ilustre o acaudalado, quien habitó dicha residencia. Muy escasamente están dedicados a mostrar la manera de habitar una vivienda, los usos del mobiliario o de los espacios, y mucho menos sucede de consagrarse a la vivienda de las minorías étnicas y la gente marginal. Coahuila y en general el norte del país aún con numerosos ejemplos de arquitectura vernácula de esta gente, ejemplares arquitectónicos a punto de desaparecer y que nos muestran formas de vida distintas al promedio. Estamos hablando de viviendas de la gente del desierto, que han adaptado sus construcciones al medio ambiente tan difícil, que para las techumbres hacen uso de fibras vegetales tales como carrizo, Quiote de Maguey, Parejón de Sopol, Gobernadora, Albardo, Bocotillo, Tule e incluso Candelilla, echando mano también de desperdicios de la trilla como agregados al adobe. En ocasiones, los muros y los techos se hacían, y he descubierto que todavía, con corteza de yuca, ya sea yuca filífera o carnerosana, lo que le llaman la palma china, por no hablar de los jacales de traba, fabricados con troncos ensamblados en la Sierra de Arteaga y en general en la Sierra Madre Oriental. Hay otros ejemplos de vivienda atípicos, como la de los negros moscovos, la arquitectura religiosa de los indios Kikapú o los tipis o Wiccuam de las tribus nómadas, como lo fueron los lipanes, la nación Nde, grupos que a lo largo del siglo XIX se pretendió exterminar sin lograrlos completamente, porque ahora reemergen entre nosotros para reclamar su derecho a existir y su lugar en los libros de historia. Estoy en la convicción de que un amplio jardín museográfico podrá alojar estos ejemplos de arquitectura con cédulas informativas. No existe un museo como tal, pero resulta de vital importancia reproducir los sistemas constructivos ya desaparecidos y conservar ejemplares de aquellos a punto de desaparecer. Ellos mostrarían una diversidad de los modos de vida y de la adaptación al medio físico y la diversidad de las maneras de habitar nuestras viviendas. Creo que sería un acto de justicia. Quiero platicarles también sobre la manera de habitar las viviendas, porque a veces nos concentramos demasiado en los personajes que la habitaron y poco hablamos sobre la vivienda, la casa, el hogar. Tiene alma, palpita, vive, guarda secretos, tiene recuerdos y extravíos. Es el nido, la cueva, la choza, es sinónimo de familia, de refugio, seguridad y protección. Los recuerdos de la vivienda proporcionan al ser humano una imagen de estabilidad y le atan a los orígenes, al fuego, a la memoria. En su interior, los espacios familiares asumen una fuerte carga simbólica. La sala, la habitación, el comedor, el altar familiar, la cocina, espacios que dialogan entre sí. Su mobiliario posee una función práctica, de eso no cabe la menor duda, pero también es el reflejo de un orden moral, de la estructura social de una época y de la antigua familia patriarcal. Es importante por ello en un museo o en una casa museo explicar los elementos de una vivienda, obviamente dentro de su contexto histórico como del contexto físico o medioambiental. Por ejemplo, en el caso del zaguán y el patio central, que son característicos de la arquitectura norteña,
explicar cómo el zaguán y el patio funcionan como medio de regulación climática por medio de plantas, árboles y macetas que las madres riegan en las mañanas y que hace que el aire que entra a través de la puerta principal y sobre todo de los arcos arriba de la puerta, que normalmente estaban abiertos, sin vidrio, el aire entra y con estas plantas, árboles y macetas se refresca y humedece antes de entrar a los espacios íntimos. Podemos explicar, por ejemplo, el surgimiento de las salas o explicar el uso de las habitaciones. Por ejemplo, las actividades que se llevaban a cabo en el portal, un elemento arquitectónico que se les ha olvidado en la arquitectura contemporánea, desgraciadamente. Actividades en el portal, por ejemplo, que antiguamente era desgranar el maíz, cargar la lana, reposar la comida después de tomar los alimentos, y es un espacio que se usó también para la transmisión de historias y leyendas familiares. De mucho más importancia o interés puede ser la cocina y su mobiliario. La cocina es el lugar, un lugar mágico donde se aposenta el fuego y la hoguera. Es el espacio femenino por excelencia de la transmisión de innumerables ritos y prácticas culinarias. Lugar del agua fresca, de la carne, de los vegetales, las conservas y especies de todo tipo, ollas, cuchillos, platos, el comadreo y consejos, mitos y supersticiones. Del garabato, el gato y el garabato. La palabra hogar designa tanto a la lumbre, al fuego, como a la familia misma. La mesa, por ejemplo, dentro de la cocina, hablando del mobiliario, no solamente se limitaba a cortar y preparar los alimentos diarios. En tiempo de guerra o de revoluciones, servía también para operar a los heridos, con mayor frecuencia para velar a los muertos. De los muebles y enseres pudiéramos hablar, por ejemplo, también de un espacio mágico que es el altar familiar. Es el espacio más solemne del hogar, donde hay imágenes, estampas de santos y vírgenes que cuelgan de un muro sobre una repisa o mesa entre velas, veladoras y flores. Las imágenes frecuentemente aluden a los santos patronos de la familia, protectores de los oficios o las devociones de moda, como la Purísima Concepción o la de San Juan de los Lagos. Es el recinto de la divinidad, de oraciones y letanías, refugio de pecadores y de perdón, lágrimas de esperanza y de consuelo. El altar familiar también se ve íntimamente asociado a las fotografías de familia, en particular de los parientes fallecidos. Es curioso cómo, y muy interesante el asunto de un espacio asociado al altar familiar, asociado también a la fotografía, porque a finales del siglo XIX y principios del siglo XX la fotografía sustituyó a la pintura sobre lienzo y se hizo popular por su bajo costo. En los hogares se generalizó el retrato de las parejas de esposos o de su casamiento, la fotografía familiar o de los antepasados para perpetuar los lazos de sangre. De cierta manera, de hecho, la fotografía se erigió como un solemne espejo diacrónico de la familia, que en muchos recuerda la vieja tradición romana del culto a los ancestros. Lo más curioso del asunto que pudiéramos explicar es que estas fotografías también se colocaban en el marco de los espejos, y todavía lo sigo viendo hasta nuestros días. Habría que explicarnos en el contexto norteño mexicano el significado místico mágico de los espejos, de este reflejo del mundo. Yo recuerdo en el norte de Coahuila, cuando era joven, ya hace varias décadas, me pedían las tías que les ayudara a cubrir los espejos con sábanas, sobre todo cuando se acercaba una tormenta con relámpagos. No recuerdo si esto también era cierto cuando había un funeral en la casa. Tendremos que explicarnos el origen y el uso de los mobiliarios como debe de ser. La familia, la sala familiar, por ejemplo, un espacio de convivencia para charlar, jugar e incluso escuchar la radio
pero tiene un carácter íntimo a diferencia de una sala abierta al público. Frecuentemente en este espacio las damas se reunían para hacer trabajos de costura, bordado o tejido, normalmente en silencio, aunque en algunos casos contaban con una salita exclusiva para la costura. Es un lugar de transmisión de tradiciones, transmisión verbal de las tradiciones. Seamos honestos, la vivienda, sea de grupos marginados, minorías étnicas o de la arquitectura tradicional que todavía nos encontramos en nuestros entornos urbanos y rurales, es en sí un bien museográfico que debe ser explicado y conservada su memoria como un bien patrimonial portador de un mensaje espiritual de generaciones pasadas que no podemos darnos el lujo de perder. Señores, muchísimas gracias.